Hola, yo soy Mauricio, viví 11 años en Chiloé y estoy hace 2 años en Santiago traumado. Eh, esa es mi situación, mi contexto emocional en este minuto del cual estoy hablando. Quiero contarle una experiencia innovadora de generación de capacidades de redes ciudadanas en un mundo virtual en juegos masivos online. En el año 2008, en Chiloé, enfrentamos una crisis dura. Nosotros teníamos ya un movimiento ciudadano importante que había hecho varias experiencias y había alineado varias redes muy plurales y diversas en la isla de Chiloé. Pero esta situación nos generó desafíos más importantes y nos mostró las debilidades que teníamos. Una buena parte de nuestras debilidades estaban vinculadas a que teníamos muy poco entrenamiento y muy poca musculatura para orquestar y generar y desarrollar redes pluralistas y diversas que pudiesen tener un alto grado de incidencia. Hacíamos cosas dentro de nuestro metro cuadrado, pero cuando teníamos que enfrentar algunas cosas más grandes, nos dábamos cuenta que no teníamos suficiente poder o la capacidad para hacerlo. Y decidimos comenzar a hacer varias acciones para poder generar esa musculatura. Algunas comunitarias, construimos un Chiloé como vamos, así un sistema de contraloría, hicimos Chiloé Territorio en Movimiento, con algunas conferencistas internacionales. El maestro Toro nos acompañó una vez a hablar en esas charlas. Pero les voy a hablar de una muy distinta a ellas y que es la que les dije recién, que es la más disruptiva, innovadora, extraña, quizás, o exótica, que fue el entrenar a estos actores en un mundo virtual a través de juegos online. Los juegos masivos online son algo que hacen muchos de nuestros jóvenes hoy día y son juegos que se dan en realidades virtuales donde viven millones de avatares. Cuando yo vi lo que sucedía ahí, lo primero que me apareció fue una manera técnica de poder resolver cosas que en Chiloé no podía resolver siempre. Yo, por ejemplo, para juntarme con la gente de Quillón o con la gente de la isla de Putemún, tenía una tasa de reuniones máximo con mucho esfuerzo de una vez cada 2 semanas. Y cuando vi la posibilidad en un mundo virtual de juntarme en un bar de nanos, porque eso era, un bar de nanos, con dirigentes de Putemún, de Castro, de Ancud, todos los días, a coordinar acciones, y si nos sobraba un poco de tiempo ir a matar a un dragón, me di cuenta de que aquí había una oportunidad de hacer algo entretenido, en donde podíamos aprender a coordinarnos, a generar conversaciones, trabajo en equipo, en situaciones que eran de mucha complejidad, no alienarnos en el juego, sino que tener un lugar donde poder pasarlo bien y además en un trabajo intergeneracional. Entonces lo que se me ocurrió, y se nos ocurrió a un grupo, fue juntar a 30 líderes que ya estábamos trabajando de distintos lugares. Habían directores de colegio, empresarios, gente de la Cámara de Comercio, dirigentes estudiantiles, que eran parte de nuestro movimiento, abogados, gente de ONG, etc. Y los invitamos a jugar, solamente primero a jugar, juntos, desde sus prácticas, desde sus propias identidades, y a construir cosas juntos y después juntarnos en la realidad también, pero tener esa experiencia. Él es Eraton. Eraton se convirtió en un héroe en Chiloé para los niños. Él es el director de Cercotec, Héctor. Héctor, o Eraton, al hijo de Eraton le decían Eratoncito, fue tan famoso en el colegio. Héctor resultó ser un gran ingeniero en el juego virtual. Construía armaduras, hacía armas, espadas, etc. Y bueno, y tenía mostró una memoria prodigiosa y además una gran capacidad de planificación. Pelusa es una mujer en la realidad virtual, pero en la realidad es Francisco, un abogado, líder de Chiloé como vamos. Nunca nos explicó por qué su avatar pasó a ser una mujer. Él fue el líder que construyó todo el movimiento de ciclistas en Chiloé en los últimos 3 años. Voldemort, un empresario local, Mauricio,
parte de la Cámara de Comercio y hoy día vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil. Del directorio de Chiloé Como Vamos. Epidemia. No les podemos presentar a todos, les voy a presentar a los primeros 4 solamente. Sebastián, el presidente de la Federación de Centros de Alumnos de Chiloé. Él encabezó un movimiento que tomó todos los liceos de Chiloé y cerró en la frontera del puente en Chacao. Y fue uno de los grandes movimientos que se generaron, a propósito, en el 2011, posterior a la experiencia en juego, de hecho. Bueno, es muy difícil exponerles un poco lo que fue nuestra experiencia dentro del mundo virtual, pero quiero que vean algo de lo que fueron los aprendizajes. Aquí eran 4 grupos, algunos eran empresarios, otros eran estudiantes, otros eran de ONG y otros de un grupo de pescadores, me acuerdo en esta. En total eran 16 líderes que salieron a una isla de elfos a hacer una misión muy complicada porque había una ciudad tomada por los orcos. Y bueno, los que están allí, esos 2 curoneros, ese soy yo, que lo estaba guiando, y Heiwa, que es, no lo van a creer, pero Heiwa es una señora china que nos ayudaba, que era la encargada de la Cámara de Comercio chilena, que se metió dentro de nuestra red. Y ahí está Eraton, que era el líder de todos porque pasó a ser como el mejor jugador de todos. Bueno, Guapiche era la Cámara de Comercio Castro, aquí está en una misión junto con los chinos, en concreto con esta señora china en la Cámara de Comercio de China, a punto de destronar a una monarca que está aquí. Pero antes necesitan hacer una negociación muy compleja. Todo esto es en movimiento y en coordinación con otras personas y con gente de otras partes del mundo, ¿sí? Bueno, Toki Chilwe en Huilliche es jefe de Chiloé, no sé si en Mapungún es exactamente lo mismo. Ahí estamos haciendo un baile en coordinación con una comunidad coreana y una comunidad empresarial norteamericana. Fue una de las experiencias de coordinación más complejas que pudimos lograr. Bueno, a algunos no les va a caer muy bien esto, pero bueno, nos encontramos con Fernando Flores. Fernando Flores estaba jugando en Warcraft y desarrollaba talleres en Estados Unidos. Nos enteramos nosotros después de 6 meses que él estaba desarrollando talleres con empresarios, incluso con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y había desarrollado una serie de coach dentro de este mundo virtual, de trabajo en equipo de alto rendimiento. Y cuando supimos eso, nosotros le pedimos que nos hiciera un coach. Hicimos 3 coaches con Fernando Flores. Decía, bueno, tiene que aprender usted a hacer buenas peticiones y ofertas. Bueno, y ahí le estaba haciendo un coach a nuestro líder, Epidemia, que es el presidente de la Federación de Centros de Alumnos, y de una comunidad más grande que hicimos Fuerza del Sur, que tenía cerca de 500 miembros, y que competían en excelencia en coordinación con algunas comunidades de juego en Estados Unidos. Bueno, esto fue una experiencia importante. La derrota de un dragón con fuerzas combinadas nuestras con otros jugadores, que entre los jugadores teníamos 30 veces menos fuerza medida dentro de las reglas de juego que el dragón. Y finalmente, con entrenamiento logramos derrotarlo. Los 3 líderes de esta epopeya en Warcraft son exactamente los mismos que lideraron la pelea contra el Mol de Castro. Les puedo contar, Santiago Almuesi, Francisco Rutia y Guapiche, Sebastián. Y fue interesante que parte de las estrategias que se ensayaron dentro del juego con el dragón fueron aplicadas aquí. No todas, porque al dragón hubo que ir a matarlo a su propio castillo. Y cuando hicimos la transición de lo virtual a lo real, era un poco inviable hacerlo, ir a invadir. Ahí, y decidimos que no lo íbamos a hacer. Bueno, tenemos básicamente 4 aprendizajes que hemos sacado de acá. Bueno, hubo un fortalecimiento de la organización de Chiloé Como Vamos a partir de esta experiencia. Lo primero es que estos espacios virtuales se generan en una situación donde todos nacen igual. Y las relaciones que se generan entre sus miembros nacen desde una igualdad básica
y una pobreza inicial que después toda la articulación que viene hacia adelante, independiente de dónde venga, se basa en el mérito. Y esa experiencia se vive virtualmente en la coordinación virtual. Y eso fue un tema que evidentemente salía ahí y que fue de alta relevancia de cómo administrarla. Luego, en estos mundos virtuales grandes, que son además globales, también hay una economía. Y aquí no hubo una muy buena noticia. Nosotros teníamos una comunidad de cerca de 40, la de Tokichiwa, los jefes de Chiloé, y de cerca de 500 en Fuerza del Sur, y teníamos que administrar recursos y dinero dentro de este mundo virtual. Después hicimos un taller de casi un día en donde un empresario, Mauricio Andrade, nos convenció de que debíamos, para tener más dinero, cambiarnos desde la ingeniería a la extracción de materias primas. Estoy hablando en términos virtuales. Porque los precios estaban altos. Todo lo que estoy diciendo es estrictamente verdad, así fue como así sucedió. Y estaban efectivamente altos, los cueros estaban altos, los minerales estaban altos, etcétera, en Warcraft, ¿sí? Y nos cambiamos todo y dejamos de hacerlo. Eraton fue el único que dijo que él no iba a hacer y que él iba a seguir desarrollando la ingeniería en el juego. Bueno, pasaron cerca de 2 meses, la comunidad se empobreció, de hecho hubo una crisis impresionante. O sea, sufrimos la enfermedad holandesa, básicamente, dentro del juego. Pero Eraton y un día sucedió algo que Eraton nos mostró, que él llegó en una nave voladora. Nosotros estábamos en un pueblo de enanos, donde siempre nos juntábamos a tomar, virtualmente por supuesto, y llegó Eraton en una nave voladora y nos hizo sorna a nosotros, porque él había desarrollado ingeniería y tenía él solo mucho más dinero que todos nosotros. Otras de las habilidades que se desarrollan acá son unas habilidades de coordinación y de capability y de coordinación que son mucho más baratas que los talleres que generalmente se hacen hoy día en empresas, en otros lugares, porque son recurrentes, son a 0 pesos, se hacen desde la casa y tú puedes integrar a tus niños. Y, bueno, otro elemento que es importante para el tema de las ciudades, Barrientos versus Barrientos. Barrientos es un personaje, un ingeniero chilote que se fue a la Fundación País Digital y que después nos hizo una asesoría. Pero Barrientos era un tipo muy irresponsable en la vida real, no cumplía sus compromisos y la verdad es que no tenía una identidad muy cultivada en su desarrollo social. Pero en el juego era un héroe. Y aquí aparece un tema filosófico, profesor, que es complejo porque en una arquitectura normativa, Barrientos no funcionaba. Y en otra arquitectura normativa que nosotros también ayudamos a construir, Barrientos se convertía en un héroe. Evidentemente esto no anula, de esto no se deriva que el yo queda completamente destruido, ¿no es cierto? Pero hay algo en las arquitecturas políticas normativas en donde se insertan los sujetos que pueden llegar a ser el sujeto o pueden desarrollar todas sus potencialidades. Y en el juego, cuando tú puedes, es un laboratorio social en donde puedes ir probando distintas arquitecturas en donde los sujetos funcionan o no funcionan. Y eso fue algo de mucho aprendizaje en esta experiencia. Bueno, y lo último es simplemente como un mensaje, una enseñanza más general, es decir, vale la pena explorar y entrenarse en espacios lúdicos, en donde que además pueden incluso participar tus hijos, son intergeneracionales, son entretenidos, para aprender a orquestar redes en un mundo que es más pluralista y más global. Gracias.